Si tienen coulrofobia o fobia a los payasos, este episodio no es para ustedes. Pero si no les importa o si inclusive les gustan estos personajes, sean de los más adorables a los casi diabólicos, este lugar les va a gustar. Hoy en Lugares Misteriosos conoceremos el famoso y macabro Motel Payaso, que está ubicado en Tonopah, Nevada, Estados Unidos. El estado de Nevada es mundialmente conocido por la ciudad de Las Vegas, pero el Motel Payaso, o el Clown Motel, como es su nombre original, está a casi 4 horas de la ciudad de las apuestas, en Tonopah, un pueblo incorporado que no pasa de 42 kilómetros cuadrados en la totalidad de su área. Sus inicios datan cerca a 1900, cuando Jim Butler descubrió unas minas de plata, y cuenta la leyenda que llegó a ellas de casualidad, cuando un burro se le escapó en la noche y buscó refugio cerca a un afloramiento rocoso. Al lanzar una piedra, en su frustración, descubrió que ésta era extremadamente pesada, y eso lo llevó a ser dueño de la segunda mina de plata más grande de Nevada. Después de que el pueblo se dedicó a la extracción minera, la población creció hasta ser 250 personas, cuando al principio eran solo 40. Solo un año después se fundó el antiguo cementerio de Tonopah, que está a pocos metros del infame Motel Payaso. Este tiene solo 300 tumbas y básicamente las personas enterradas ahí han sido pobladores de este lugar y muchos murieron en el incendio de una mina que ocurrió en 1911. Además, una epidemia acabó con varias vidas, que luego se determinó había sido de neumonía, y 2 incendios en las minas, en 1911 y 1942. En el segundo incendio murió un hombre llamado Clarence Belmont, y fueron sus hijos quienes en 1985 tuvieron la idea de llenar el lobby de su hotel con los 150 payasos que eran de la colección de su papá, y así fue como nació el Motel Payaso. Este motel tiene 31 habitaciones y en 1995 fue adquirido por Bob Percetti, quien lo operó por 22 años hasta 2017, cuando vendió la propiedad por casi $1 millón. 2 años después, el motel fue comprado por Vijay Mehar, quien junto al director de arte Jame Anand pasaron a tener de 600 a 2.000 payasos decorando todo el hotel. Algunas personas han denominado este motel como el más aterrador de Estados Unidos, pero se dice que es más por la cercanía al viejo cementerio de Tonopah que por los mismos payasos, aunque sobre eso les contaré más adelante. Gracias a la fama de este motel, se han hecho varias investigaciones de tipo paranormal, como el que hizo Viajes Paranormales, en el que exploraron las habitaciones que se dice están embrujadas, como son las 108, 109, 210, 215 y 217. Sin embargo, no es solo la historia de estas habitaciones la que llama la atención de los turistas, sino que también se han tematizado algunas, siendo las más rentadas las que están decoradas como las películas Viernes 13, Halloween, El Exorcista y, cómo no, la película It, que tiene a un payaso como protagonista. La leyenda cuenta que quien entra al Motel Payaso ya no sale, pero al parecer esta sería falsa, ya que nadie ha muerto en su interior. Lo que sí, quienes han pasado la noche en este lugar cuentan que es un poco intimidante tener un payaso de tamaño natural en tu habitación, además de que toda y absolutamente toda la decoración es de payasos, desde los más caricaturescos hasta los más tenebrosos. Algunos trabajadores del motel, como Andrea Selig, cuenta que cuando entra a cualquiera de las habitaciones siente una extrema ansiedad y ha visto cómo las puertas se cierran de la nada. Inclusive,
uno de los antiguos dueños comentó que a pesar de la incomodidad inicial, decidió convivir pacíficamente con los supuestos fantasmas que rondarían el hotel. Pero eso no es lo que opinan algunos huéspedes, ya que hay quienes han escuchado misteriosos susurros o ruidos extraños en habitaciones vacías. En una de las investigaciones que se hicieron en el motel, específicamente la que hizo el programa Ghost Adventure, se logró capturar una psicofonía que decía: «Hola, está encendido», además de la grabación del movimiento autónomo de la mano de un payaso que era de tamaño grande y que estaba con ellos dentro de la habitación. Sin embargo, el otro foco de actividad paranormal está a pocos pasos del motel, y es el antiguo cementerio de Tonopah, que se fundó el 7 de mayo de 1901, pero que solo estuvo activo 10 años, cerrando para siempre en abril de 1911, cuando el número de fallecidos sobrepasó el de las tumbas disponibles. Un aproximado de 300 personas están enterradas en este cementerio, incluyendo a quienes fallecieron por la plaga y otros por el primer incendio de la mina. Quienes han visitado el Motel Payaso y han caminado los pocos metros al cementerio cuentan que es este último el que realmente está embrujado. Según Brian Bradford, quien escribió su testimonio para la página web Pacific San Diego, cuando llegó a Tonopah le pareció que el lugar ya era casi un pueblo fantasma, y eso habría pasado seguramente por la inclemencia de la pandemia del COVID-19. Lo primero que vio fue un gran cartel que iluminaba la oscuridad del desierto. En este se veía un desgastado payaso con una gran sonrisa y ojos sorprendidos. Algo de este le pareció siniestro, especialmente considerando el lugar en el que estaba, es decir, en el medio de la nada, y que seguramente para quien necesitara un descanso en su recorrido a través del desierto, este motel sería la única opción. Bradford estacionó su auto y no vio muchos otros, aunque sí había algunos. Lo que le sorprendió más fue que muy cerca, casi en lo que se podría decir el vecino de la siguiente puerta, estaba el viejo cementerio de Tonopah, que tenía esa vibra del viejo oeste. Bradford llegó a este lugar porque le atraía mucho saber que hay gente que le tiene un genuino terror a los payasos, aunque estos deberían ser personajes que traen felicidad, alegría y diversión. Ni bien llegó a la puerta del motel, un cartel decía: «¿Eres lo suficientemente valiente como para entrar?», y una escultura de Ronald McDonald de tamaño real lo esperaba y seguramente le causaría pesadillas a alguna persona. La oficina del Motel Payaso también es un museo y está lleno de estos muñecos, muchos de los dueños originales y otros han sido donados por personas de varios países del mundo. Hay tantos payasos que parece que te están mirando todo el tiempo y se pueden ver de todos los tamaños, desde los más pequeños hasta los de tamaño real. Aunque Bradford no le tiene fobia a los payasos, reconoce que sintió un escalofrío que le recorrió la espalda de solo imaginar que uno de ellos cobrara vida y lo matara durante su estancia. Este hombre se alojó en la suite Payaso y al momento de hacer la reserva se le ofreció la opción de rentar un aparato de EMF, que son de los que se usan para investigar presencias paranormales. Es decir, además de los payasos terroríficos, tenía la opción de usar este aparato en el hotel y también en el cementerio que está al lado. Algo interesante de este lugar, que además se presta a muchas interpretaciones, es que la persona encargada no se queda durante toda la noche, sino que vive en una casa cercana dentro de la propiedad. Es más, les dice a todos los huéspedes que si tienen algún problema o emergencia, pueden llamarlo a su teléfono personal. Según contó Bradford, la suite Payaso no es nada fuera de lo común para un motel de carretera, excepto que está decorada solo con figuras y cuadros de payasos. Así que lo más lógico que podía hacer este sujeto era ir al viejo cementerio con el aparato que había rentado, y no había mejor hora que pasadas las 10 de la noche.
El viejo cementerio tiene una cerca y un portal muy pequeño que no se cierra casi nunca, y eso les da la oportunidad a los curiosos de entrar en cualquier momento del día. Según lo que contó, cuando entró al cementerio, el aparato de EMF se volvió loco, el indicador se puso rojo, lo cual significaría algún tipo de actividad, pero inmediatamente después las señales se apagaron. Hacia el extremo del cementerio vio algunas luces, pero no estaba seguro si eran personas u otros seres, así que decidió no seguirlos y salió corriendo del lugar. De más está decir que antes de dormir se tomó algunos sorbos de whisky para poder descansar de largo toda la noche. Lamentablemente, los payasos han dejado de ser esos personajes divertidos y confiables que llegaban a las casas cuando se celebraban los cumpleaños de los niños, y se han convertido, en la mayoría de veces, en figuras terroríficas que asustan a muchas personas. Y esto no es algo que sea un invento, sino que a lo largo de los años ha habido algunas personas que, poniéndose el traje y maquillándose como un payaso, han encontrado la manera de cometer diversos crímenes, y ahora mismo les cuento algunos de ellos. Pennywise fue un payaso de la ficción, creado por Stephen King, que apareció en el libro It y en las películas que se hicieron, y fue inspirado por el payaso Pogo, creación de John Wayne Gacy, asesino serial que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. 29 de sus víctimas fueron enterradas en su propia casa, y los demás fueron arrojados a un río cercano. Por estos crímenes y porque solía hacer servicio social vestido de payaso, se le conoció como el payaso asesino, a pesar de que nunca cometió los crímenes vestido de esa forma. Hubiera pasado el resto de su vida asesinando a muchos otros jóvenes, pero fue investigado por la desaparición de Robert Peast, que fue visto por última vez en camino a una entrevista de trabajo en la empresa de Gacy. Cuando lo arrestaron, intentó declararse enfermo mental, pero los estudios desmintieron esta probabilidad. Fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Recibió la inyección letal en 1994 y antes de morir dijo que nunca se sabría dónde están los otros, dejando abierta la posibilidad de que hubiera más víctimas. Otro payaso que también se hizo conocido no por la diversión que ofrecía, sino por los crímenes que cometió, fue Amon Paul Carlock Jr., quien se hacía llamar Klutzo el payaso. Este era un respetable hombre de 57 años que fue ministro en una iglesia, cuidaba niños y los entretenía en la escuela dominical. Su fachada cayó cuando lo detuvieron después de brindar un show en un orfanato en Filipinas. Lo acusaron de tener fotos y pornografía infantil en su cámara fotográfica y computador, además de que varios niños testificaron que abusó de ellos. Mientras estaba en la cárcel, en 2007, murió después de que un guardia le disparara con un arma de electrochoque, más conocido como taser, después de que se negara a salir de su celda. Otros dos casos que les quiero contar tienen que ver con una leyenda y con un crimen sin resolver. El primero se refiere a Sosabi, un payaso que se dice acecha desde el más allá a los niños en Liverpool, Inglaterra. Frederick Sosabe era un payaso checo y acróbata que era famoso en la era eduardiana. Se suicidó y se cuenta que su larga y puntiaguda nariz se ve en el área donde murió. Se dice también que huele a líquido embalsamador y que cuando aparece en este mundo se le ve con un halo verde. En 2002, dos niños de 13 y 10 años se despertaron a la mitad de la noche cuando oyeron a Sosabe reírse. En ese momento vieron a un hombre vestido de payaso, con una cara grotesca y vestido de marrón. La casa donde lo vieron era donde había vivido el payaso, y poco tiempo después murió el padre de ambos muchachos.
aunque no se ha confirmado si esto estuvo relacionado a la aparición del payaso maldito. El caso sin resolver que tiene que ver con un payaso es el asesinato de Marlene Warren, una mujer que murió en la puerta de su casa en Wellington, Palm Beach en 1990 a manos de un payaso que traía globos y flores. Este tocó la puerta de la casa de la mujer y ni bien abrió, le disparó en el rostro. En un principio se señaló como principal sospechoso al esposo, pero nunca se esclareció quién y por qué habría cometido ese crimen. Otro factor que incrementó la mala fama de los payasos fue la conocida plaga de apariciones que se suscitó en varias ciudades de Estados Unidos, aunque también se ha sabido que pasó en otros lugares. En 2013 apareció en YouTube un canal llamado DM Pranks, en los que un humorista disfrazado de payaso asustaba a transeúntes, en una especie de broma de mal gusto. Luego se repitieron en 2014 y 2016. Después, en octubre de 2014, varias cámaras de seguridad de la calle Springfield en Jacksonville, Florida, captaron una serie de sujetos vestidos de payaso que deambulaban por las casas, llegando inclusive a entrar a los pórticos de algunas. El más conocido de todos estos fue el de un payaso gordo que luego de encontrar la cámara de seguridad de la casa, comenzó a hacer gestos agresivos y retadores, al grado de agarrar una calabaza y pulverizarla de forma grotesca. La policía investigó el caso, pero nunca se pudo encontrar a quienes fueron los responsables y estos payasos nunca volvieron a aparecer. Tiempo después, se registraron casos en varios estados del país del norte, como en Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, Florida, entre otros. La policía no consideró el desfile de payasos por las noches como una amenaza para la comunidad. Sin embargo, según el New York Times, un joven de 16 años murió apuñalado por andar vestido como payaso. En esa época se reportaban casi a diario avistamientos de los cuales las autoridades no podían encontrar pruebas suficientes. Esto no solo ocurrió en Estados Unidos, en México, específicamente en Monterrey. El 5 de octubre de 2016, residentes de la zona advirtieron en Facebook que ladrones vestidos de payaso estaban presentes por el lugar y que inclusive algunos habían agredido a los transeúntes que regresaban a casa. También, en la madrugada del 7 de octubre, se dio a conocer en las noticias que 2 payasos fueron encontrados muertos en Ecatepec, posiblemente porque fueron linchados por un grupo de personas que ellos habrían asustado. Además, el 9 de octubre, un joven payaso fue detenido por llevar un hacha mientras caminaba por una calle de Mexicali en Baja California. Volviendo al motel payaso, y si es que con todo lo que les he contado aún quieren quedarse algunas noches en el lugar, debo mencionar que las habitaciones cuestan desde los $80 a los $200. Si van con sus mascotas no hay problema ya que es pet friendly, además que tiene un museo, estacionamiento y, como ya les conté, un cementerio al lado. Además, si tienen la intención de grabar una película o cualquier material, se puede alquilar el motel para estos fines, y es muy probable que en internet se puedan encontrar cortometrajes grabados en el lugar. Ahora, si no pueden ir hasta el motel payaso y quieren un recuerdo del lugar, pueden entrar a su página web y comprar alguno en su tienda en línea. Cuéntenme en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook si es que ustedes estarían dispuestos a pasar algunas noches en este lugar y si es que les gustan o les tienen pánico a los payasos. Sin embargo, este no es el único hotel embrujado del mundo, y en Lima, la ciudad donde vivo, hay muchos. Uno de ellos queda en un lugar icónico del centro de la ciudad y tiene muchas historias que contar. En el episodio extra de YouTube les contaré la historia y leyendas del famoso Hotel Bolívar en Lima. No se lo pierdan, ni bien terminen de escuchar este episodio en Spotify o en sus plataformas favoritas.
Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast. Lugares Misteriosos estrena episodios los miércoles a las 9 de la noche en Spotify y otras plataformas, y minutos después, el episodio extra está en YouTube. No se pierdan los avisos de nuevos episodios suscribiéndose a Spotify y YouTube, además de activar la campanita para que se les avise cuando los nuevos episodios ya estén publicados. Yo soy Jacqueline Isa. Nos encontramos ya mismo en YouTube y en otros lugares misteriosos la próxima semana.